La prédica de hoy día es realmente ¿me amas? Y quiero que me acompañen con el libro de Juan capítulo 21. Juan capítulo 21. Y dice en el versículo 14, esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestó a sus discípulos, habiendo resucitado de los muertos. Versículo 15. Y cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y él le dice: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dice: apacienta mis corderos. 3 veces le pregunta Jesús a Pedro. Pedro sabemos que era uno de sus tantos discípulos, de los 12, de los 70, era uno de los más cercanos a Jesús. Pedro había tenido declaraciones de que si tú mueres, yo muero contigo, yo voy contigo, etcétera, etcétera, de unidad con Jesús. Y el Señor Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar, sabía que Pedro lo iba a negar. Y un día el Señor le dijo a Pedro: ¿me amas realmente? Antes de que cante el gallo tú me habrás negado 3 veces. Y él dijo: imposible, no lo haré. Pero sin embargo lo hizo. En esa 1 Corintios 13 también el apóstol Pablo nos enseña que si nosotros dijéramos que tenemos fe, que somos profetas, y eso es lo que le gusta mucho a muchos cristianos evangélicos, ortodoxos o modernos, y muchos quieren sentir que son profetas. Y el Señor me dio una revelación y el Señor te dice esto y el otro. Yo no digo que no existan los profetas, sí existen los profetas, pero la profecía tiene que ser respaldada por su pastor, por su líder. Y no el Señor me dijo, porque muchas veces quien nos habla son nuestras emociones o nuestros temperamentos. Pero nosotros podemos decir muchas cosas. Yo he estudiado hasta el 5º ciclo, 10º ciclo. Me he quemado las pestañas estudiando teología. He estado estudiando por 10 años en los mejores institutos teológicos del mundo. Pero si no hay amor, eso de nada vale. Es paja y hojarasca. Nosotros encontramos también que el amor, dice la palabra, que es sufrido. El amor es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no tiene envidia. Y nosotros encontramos muchos creyentes envidiosos. No, pastor, ¿cómo puede hablar eso así? Porque al ser humano no le gusta que otro crezca o que otro surja. Y muchas veces cuando uno está creciendo, uno quiere pisarlo para bajar. No, si él ha hecho 2, yo haré 4. Y uno comienza a mirar. Yo recuerdo mucho cuando vinimos nosotros, yo le doy muchas gracias al Señor por su amor, por su misericordia y porque Él nos formó. Dios nos formó. A mi esposa, a mis hijas, vinimos los 5. Mi hija Carla tenía que regresar porque estaba en estudios superiores en Lima. Pero Dios nos guardó en su infinita misericordia y amor. Y recuerdo cuando nosotros vinimos en el año 2000, 22 de febrero, cumpleaños de mi esposa, y nosotros vinimos en ese día especial que era para mi esposa. No dedicamos a ese día irnos en Lima de paseo para saludar a mi esposa por su cumpleaños. Nos vinimos, viajamos las 8 o 9 horas en nuestro carro y nos vinimos acá. Y acá empezamos de cero. Y también como lo hizo Osvaldo y Carla con una célula. Decían que era iglesia, pero no era una iglesia, era una célula. Y empezamos. Y lo que nosotros nos ocupábamos es a ver lo que teníamos que hacer para la obra del Señor, para el llamado de Dios. Y me acuerdo mucho que nuestros pastores de Lima, cuando íbamos a Lima, nos preguntaban: ¿y qué está haciendo tal iglesia? ¿Y qué está haciendo tal otra iglesia? Y yo sinceramente le decía: no sé. Había 1 o 2 iglesias acá que estaban desarrollándose, que estaban creciendo. Y me preguntaba: ¿y qué está haciendo tal iglesia? ¿Y cómo es que no sabes? No. Y yo incluso me sentía mal en decirle que no. Porque entre mí decía: ¿qué va a decir, no? Que ni siquiera estoy consciente de lo que la competencia está haciendo. Pero realmente no me interesaba lo que hacía. Y si crecían, qué bueno. Y si no crecían, es su asunto. Pero nunca nosotros, 5, nos ocupamos ni preocupamos por lo que hacía o no hacía las otras iglesias.
Hay iglesias de acá que sí, que se preocuparon cuando comenzamos a crecer. Se preocuparon cuando comenzamos a crecer, porque no querían competencia. Pero nosotros no lo veíamos como competencia. Y eso fue lo que el Señor nos ayudó para bendecirnos y permitirnos ser formados y forjados por Dios para la gloria y para la alabanza del Señor. Y comenzamos a dar de nuestro tiempo, a dar de nuestro servicio, de nuestro trabajo, por amor. Y eso es lo que Dios espera. Y no es que nos querramos poner de ejemplo. Nosotros aprendimos de mayores que nosotros en la fe. Y nosotros por ello es que comenzamos a cultivar lo que Dios nos había dado. Y tú eres la respuesta de esa siembra que nosotros hicimos. Hablaron mal de nosotros, nos insultaban, nos maldecían. Y aún de la misma casa que salimos, un tiempo muy duro, comenzaron a maldecirnos. Pero no hacíamos caso y seguíamos viendo lo que Dios quería que hiciéramos. Porque todas las cosas suceden para que nosotros podamos valorar qué es lo que debo de hacer para Dios y no para defenderme, porque Dios es tu abogado y Él te defiende. Nosotros encontramos también en 1 Corintios 13, que dice el versículo 5, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Tenemos nosotros que guardar un corazón limpio. Guarda sobre todas las cosas tu corazón, porque de él mana la vida. Hay circunstancias, hay problemas, hay personas que te pueden herir, que te pueden dañar, que te pueden masacrar si es posible, como fue masacrado literalmente Jesucristo en esa cruz. Pero él, ¿qué cosa hizo? Les dio el perdón. Y es más, se puso como intercesor. Padre, ¿por qué me has abandonado? Y de repente ni siquiera me escuchas, porque te estoy hablando y tú no respondes y sigo padeciendo esto. Pero me escuches o no me escuches, yo te pido que los perdones, que no les tomes en cuenta esto a ellos, porque ellos no saben lo que hacen. Y eso es lo que debe hacer un creyente, un cristiano. Llevar dos estandartes, uno de ellos el amor, que se fusiona con el otro estandarte, que se llama perdón. Perdonar a los que te hicieron mal, a los que te traicionaron, a los que te hicieron daño, a los que se pueden haber ensañado contigo. Hay personas que a veces no pueden perdonar. El otro día compartía algo en Solteros de una persona que fue duramente tratada por su esposo, padre de su hija, y esta persona fue atacada por la artrosis hasta que murió, porque ella no podía perdonar. Yo recuerdo, no éramos pastores, nosotros éramos líderes, y en la casa de ella nosotros le decíamos, tienes que perdonar, no es por él, es por ti, tienes que perdonar. Y ella lloraba y decía, quiero, pero no puedo hacerlo. Y esa falta de perdón la llevó a la tumba. Y nosotros tenemos que pasar la hoja. Nosotros tenemos, a veces los hombres somos más prácticos o más desmemoriados, pre-Alzheimer creo, que nos olvidamos rápido de las cosas. Pero las mujeres no, porque las mujeres son más sensibles, y las mujeres cuando son heridas son traspasadas de espalda hasta el corazón, y les resulta difícil perdonar, pero tienen que hacerlo por su bien, no por el bien de los demás, por su bien, porque si no uno vive culpando a la vida, a la gente, a los hijos, a los padres, a los hermanos, a la iglesia, a Dios, y vive culpando a todo el mundo por lo que un desgraciado o una desgraciada te hizo. Y nosotros tenemos que sacar el perdón y decirle al Espíritu Santo, ayúdame a perdonar a esta persona. Y acá dice que uno no hace nada indebido ni guarda rencor. Eso es amor. ¿Cómo puedo hablar de amor si tengo rencor en mi corazón? Yo les digo, yo en algunos momentos les he mencionado, yo desde los 10 años rumiaba el rencor, el resentimiento con mi padre. Y eso, habían momentos que me traía depresión, que me traía decaimiento, que me traía angustia, que me traía amargura, que me traía desconfianza en todos, hasta que conocí primero a mi esposa, que fue el regalo de Dios para mi vida. Y yo dije, no puedo vivir con una amargura que la voy a contaminar a ella. Y luego conocí a Cristo, que me ayudó a perdonar. ¿Tenía razón yo? Sí, tenía razón para estar resentido desde los 10 años, tenía razón. Pero no tenía razón de morir en mi veneno, que me fue inoculado por ese padre que tuve que tener.
nosotros tenemos que sacar el rencor de nuestros corazones. Dice el versículo 6, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. La persona que ama tiene que vivir en verdad. Y nosotros, mis amados, los que somos padres de familia, hay dos personas que conocen tu verdad. Uno es Dios y otros son tus hijos, porque a ellos no les podemos engañar. Yo a ustedes les puedo engañar y decirles muchas cosas. Puedo pintarme de blanco y parecer muy santo, santo, santo. ¿De acuerdo? Pero a mis hijas no les puedo engañar porque ellas me han visto. Ellas han crecido conmigo y ellas saben de mis defectos y de mis virtudes. Entonces nosotros tenemos que vivir en verdad delante de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestros esposos, esposas. Vivir en verdad, porque eso es amor. El resto es pamplinas, poemas. Gustavo Adolfo Bécquer, un enamorado del amor. Pueden recitarse versos muy hermosos, pero realmente los sientes. Nosotros encontramos, miren, conversaba en algunas ocasiones con mi esposa. Una de las compositores que siempre me gustó mucho, era Armando Manzanero. Y así como él, por ejemplo, José José, que no era compositor, pero era cantante, también siempre lo admiré. Julio Iglesias, su voz, sus canciones, todas esas cosas. Personas que hablaban del amor, cantaban el amor, escribían del amor, pero realmente vivían lo que escribían o lo que decían. ¿Realmente vivían en amor, en verdad? No, era simplemente una pantalla, era un armazón para poder vender una imagen. Y en la iglesia de Cristo se está inquistando también personas que viven en apariencia, sí, el Señor grande, lindo, precioso, mi amor, mi Dios, mi Señor, lo máximo, mi Dios. Vive para Él, vive con Él. Que tus hijos sean testigos fiel, que tus padres también lo sean. Hijos, que yo a veces me entero que hijos que acaso son una cosa y al pastor y a la pastora nos pueden poner un altar y abrazarnos y besarnos, ustedes lo máximo, pero sin embargo a sus padres los tratan como cualquier cosa. Un poco más y los llevan al asilo, que no lo hacen aún porque sería demasiado evidente su falsedad. Pero no honran a sus padres hasta que cierren los ojos. Nosotros tenemos que vivir en verdad todos los días de nuestra vida. Versículo 7 dice, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Amor es soportar, amor es esperar, amor es confiar. Confiar en el Señor, confiar en tu devoción, en tu oración. Y finalizo en 1 Corintios, que estábamos leyendo, el amor nunca deja de ser. Las profecías se acabarán, cesarán las lenguas, la ciencia se acabará, pero el amor nunca deja de ser. Hace una semana estábamos nosotros en el sepelio de una hermana que fue pastora acá con nosotros, Delita. Y esta hermana, por X y razones, como le mencioné, se apartó, se fue a otra congregación. En ningún momento nosotros lo tomamos eso como un dolor, como un ataque. Sabíamos por qué se iba. Pero cuando conversé con ella por chat, unas semanas o meses antes, yo le decía, a ti te hemos amado, a ti te amamos y a ti te amaremos. El amor nunca deja de ser. No es que la amábamos porque estaba con nosotros, no es que la amábamos porque pastoreaba con nosotros, la amamos por ella, por lo que ella era. ¿Y ella quién era? Una hija del rey. El pastor o no, profeta o lo que sea, eso es muy aparte. Se ama a la persona por lo que es, por la identidad que tiene. Y nosotros muchas veces no dejamos ser amados. Porque a veces hay personas que parecen puerco espín, que andan con sus púas arañando y raspando a todo el mundo y no se dejan amar. Porque dicen, esta persona no me ama. Y sí, hay personas que amamos, que queremos dar amor, pero no nos permiten. El amor es por siempre y nunca deja de ser. Cuando una persona parte al más allá,
esa persona deja una huella imborrable, no en las arenas que se las lleva el mar, sino en el corazón, por los hechos y por los tiempos buenos que se vivió. Y nosotros, los que pasan los 40 años, 50 años, tú no sabes si mañana amaneces muerto o muerta, pero ¿qué huella estás dejando? ¿Qué huella estás dejando en tus hijos o en los hijos de tus hijos? ¿Qué huella estás dejando? Es triste cuando vemos nosotros que un hijo o una hija o unos nietos crecen resentidos con el padre, con el abuelo, con la madre. Es triste a este Reinaldo de 10 años, que mi padre murió cuando yo tenía 10 años y dejaba una huella en un niño de 10 años que, si es posible, podía odiarlo a él por lo que había visto de lo que hacía a su madre de este niño. Y tenía razones para odiarlo, humanamente sí, pero cristianamente no. Pero ¿qué es lo que nosotros hacemos? Ah, no, yo le pago un colegio, le paga un colegio que es costoso y que esto que el otro, y yo le he comprado el último celular, el iPhone 16, se lo he comprado. Eso es paja y hojarasca. ¿Cuántas veces has enseñado que lo amas? No que se lo digas. ¿Cuántas veces hemos probado el amor? Hay una prueba de amor, y con eso quiero terminar. Y esta prueba de amor está en Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Y dice a partir del versículo 5, gloria a Dios por Pablo, de sus hermosas cartas paulinas. Filipenses 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Versículo 6. Que siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, Él se anonadó, Él se negó, Él kenosis. Kenosis en el léxico hebreo, en la lengua hebrea, es se vació a sí mismo, se despojó de toda su real y divina investidura para hacerse tal y conforme tú, tal y conforme yo, tal y conforme el congresista o el mendigo de la esquina. Se hizo y adoptó la forma de siervo, dice, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y muerte de madero. Jesús no estuvo diciendo a todo el mundo: te amo, te amo, te amo. Por si acaso yo te amo. Por si acaso Judas, yo te amo. Por si acaso Pedro, yo te amo. Por si acaso Juan, yo te amo. Por si acaso Santiago, yo te amo, yo te amo. No. Simplemente Él fue el amor que se manifestó en los hechos, para que 21 siglos después pretendamos hacer una religión de todo eso. Pretendamos simplemente recordar a Jesús en Navidad para poder comprar regalos y la cena de Navidad. Pretendamos que Semana Santa, así la Semana Santa, para no hacer nada, para poder escaparnos, tomarnos unos tragos con el compadre, con la comadre. Él no hizo eso. Él se negó a sí mismo. Él kenosis, se vació totalmente. Se despojó de la real investidura. ¿Ustedes creen que el Padre no pudiera haber enviado a los ángeles para que lo defendieran a Jesús la noche que iba a ser tomado prisionero? Por supuesto que sí. Pero el Padre mismo lo puso a Él. Antes de llegar a la cruz, Él ya lo había puesto en el Calvario, para que Jesús asumiera y pudiera aceptar. Y le dijo al Padre: que no se haga conforme a mi voluntad, sino la tuya. Porque si es por mí, aparta de mí esta copa. Pero que no se haga lo que yo quiero, lo que mi carne desearía. Que se haga lo que tú quieres, Padre. Se negó a sí mismo. Y nosotros, para ser cristiano, cristiano no es el que tanto besa, cristiano no es el que tanto predica, cristiano no es el que tanto memoriza salmos, ni palabras, ni versículos. Cristiano no es aquel que hace ayunos y recontraayunos y vigilias y recontravigilias.
cristiano es el que ama. Y para amar hay que dar, no esperar en recibir. Hay que dar. Y dar es negarse, es kenosis, es vaciarnos de lo que nosotros somos, de lo que nosotros tenemos. Algo que mencionaba en el tiempo de las ofrendas: David se negó a sí mismo. Él era rey y él pudo tener todos los tesoros del reino y de sí mismo que había juntado, pero él se negó y juntaba y ahorraba eso, porque era para la edificación de la casa del Señor. Se maravilla uno con los relatos que nos hacen de Salomón, que hizo el templo más hermoso. ¿Gracias a quién? A Salomón. Salomón, sabiduría, pero negación y entrega y sacrificio, David. Su padre le dejó un arca llena de tesoros, de piedras preciosas, pero sin embargo a nosotros en la vieja religión nos enseñaron: a la hora de las ofrendas, recógela, es para ti, la limosna. Pero anda pensando: para la casa de mi Dios, para hacer un auditorio, para hacer una casa, para poder hacer... yo tengo incluso, mis amados, ideas locas, relocas y recontralocas. ¿Cuántos hay animalistas acá? ¿Cuántos adoran los animales? ¿Cuántos no adoran, pero cuántos quieren los animales? ¿Cuántos aman los animales? Amén. Todos nosotros y los Córdoba de Yapa. Los Córdobas somos perrunos. Pégale a tu hermano que está a tu lado. Uno de los Córdobas no te dice nada. Pégale un perro y cualquiera de los Córdobas sacan su katana, que los tenemos en la espalda. Pero yo incluso una vez le decía a mi esposa: tenemos un campo grande y siempre fui yo admirador de Francisco de Asís, San Francisco, el cual también amaba los animales. Y yo decía a mi esposa en una ocasión: podríamos hacer un cementerio canino en la parte posterior, porque se ha dado tiempos en los cuales perritos que hemos tenido como familia han fallecido. Y es feo tenerlo que botar a un basural, ¿verdad? ¿Qué puedes hacer? Tirarlo al mar, no, porque se contamina. Entonces, enterrarlo en algún sitio. Y acá, en una parte no muy lejana de donde estamos, están enterrados 5 canes. Pero es mi sueño. Una vez paseando por Bogotá en un taxi, no paseando, sino íbamos en un taxi, y dentro de la ciudad vimos como un cementerio, y le preguntamos al taxista: ¿ese es un cementerio? Ah, sí, pero es un cementerio canino. Y un cementerio a todo dar, parecía un cementerio de humanos. Pero aún en esas cosas, por ejemplo, procuramos nosotros transmitir el respeto también por los animales. Si tú vas a respetar un animal, ¿cuánto más debes respetar a la persona que está a tu lado? Te caiga bien o no te caiga bien, nadie te pregunta. Jesús, a él no le preguntaron: a ver, vamos a hacer un casting, Señor Jesús, para ver tus 12 discípulos. ¿Te cae bien este? Y él sabía de qué pie cojeaba cada uno. Él sabía quiénes lo iban a traicionar. Pero sin embargo, él dijo: vengan para ser los pescadores de hombres. No interesa tu procedencia, no interesa. Yo he visto, mis amados, yo he visto acá en la iglesia que a veces han venido personas que cayeron en pecado y se apartaron del Señor y se apartaron de la iglesia. Y cuando vienen, son como una isla, porque nadie se les acerca. Ese es amor, ese es perdón. ¿Qué haría Jesús en ese momento? ¿Y usted por qué no lo hace, pastor? Sí lo hago. Sí lo hago. Nosotros tenemos que estar dispuestos a ¿qué? A dar, a negarnos a nosotros mismos. Y no es con palabras decir te amo, es con los hechos. Poder bendecir a una persona de alguna manera, con una palabra, con un abrazo, con una invitación de un pan, de una galleta, de algo. Tenemos nosotros que aprender de este domingo de gloria a renacer como Jesucristo, que volvió a la vida para dejar una enseñanza, y que Jesús lo llamó a Pedro y lo llamó a Reinaldo y le preguntó por primera vez: ¿me amas? ¿Realmente me amas? Fíjate mis ovejas. Fíjate también aquellas personas que están llegando a buscarme. Apaciéntalos, pastoréalos, guíalos, enséñales. Ora por esa persona que no ha venido hoy día. Ora por aquel que negó tu invitación.
ora y clama. Clama para que esa persona acceda un día. Nosotros cuando conocimos a Dios, no queríamos nada de evangélicos. Decía, locos, fanáticos, hipócritas de mal testimonio. ¿Qué voy a hacer uno más? No quiero. Mi esposa tampoco, nosotros no queríamos. Pero un día accedimos por la insistencia de un amigo. Y tú eres el amigo en este día. Amigo de Cristo, sea amigo del hombre. Para que puedas vaciarte de ti mismo e invitar a alguien. Porque lo que Jesús pasó en esa cruz no fue exclusivamente por los evangélicos, pentecostales, bautistas o mahometanos. Fue por todos los que están afuera y que no conocen a Dios. Amén. Ponte de pie. Señor, dale un aplauso al Rey si gustas. Gracias te damos, Padre nuestro, por este momento, por este tiempo, en la cual la cruz, Señor, en la cual el enemigo creía que era su triunfo, mas fue la corona de gloria para el Rey de Reyes. No fue la victoria del diablo, no fue la victoria de la muerte. Fue, Señor, la victoria de Cristo crucificado. Porque así como lo dijo, volvió al tercer día para honrar tu nombre y para que yo tenga la oportunidad de conocerte y de poder decirte amo, no con palabras, sino con hechos. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor, por esa cruz. Te bendecimos, Señor, esta mañana. Te adoramos y glorificamos tu nombre.